9.7 en Riobamba. Democracia 920 AM. Y Democracia TV para todo el mundo. Siete 37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al coronel Alberto Molina. Lo hemos invitado para dialogar sobre estos hechos que preocupan en el país. El retiro de visas a militares, como se generalizó, y no está bien la generalización. Sí hubo hechos puntuales con generales de la Policía Nacional, y también se anunció con jueces que estarían presuntamente vinculados al narcotráfico o a la delincuencia organizada, que es uno de los tres motivos por los cuales la embajada americana, de acuerdo al Departamento de Estado, libremente, porque es una concesión libre que hace el otorgamiento de visas. ¿Cómo ve este panorama que de alguna manera afecta al no conocerse, si es que hay más nombres, al no conocerse, y esto deja en tela de duda quienes pudieran estar vinculados? Coronel Molina, muy buen día. Buen día, Miguel. Un cordial saludo a nuestra audiencia y a todos que hacen este importante medio de comunicación. En realidad preocupa enormemente porque son las instituciones que deben ser las crisoles del Estado, porque estamos justamente bajo el escrutinio de la ciudadanía. Pero hay fallas, pienso una serie de fallas, tanto al interior de la institución como fuera de la institución, porque recuerda, Miguel, que el Estado, justamente para el control, estamos hablando del deber ser, tiene la Contraloría, y cada persona, cada ciudadano o ciudadana que ingresa, ya sea a la burocracia, a la administración del Estado, militares, jueces, tienen que firmar, digamos, una declaración de bienes, y tiene que observar eso la Contraloría, cuando ingresa, y cuando termina su función. Igualmente la Fiscalía, encargada de la investigación cuando hay una denuncia o se sospecha de algún acto de corrupción. El SRI, igualmente la UAFE, porque se habla de una verdadera danza de millones, ¿no?, de dinero sucio que circula en el país. Uno habla 2 millones, 2.000 millones, 4.000 millones. Es decir, mira, hay una serie de instituciones que tienen que ver con el control, ¿no?, específico de los funcionarios del Estado y del Estado mismo. Y al interior de la institución de Fuerzas Armadas tenemos las inspectorías, ¿no?, las direcciones de talento humano, como se llaman ahora, eran oficinas de personal. Y además la debilitación del control en términos jurídicos. Se eliminó el Código Penal Militar, que era un código riguroso. Todavía está durmiendo el sueño de los justos el proyecto de ley de personal y disciplina militar al interior de esa asamblea, que está haciendo todo menos, digamos, cumplir con lo que la ciudadanía les elegimos para legislar, ¿no? En todo caso, es penoso, decía yo, que el embajador de los Estados Unidos anuncie que han sido retiradas las visas de varios funcionarios del Estado, dice, jueces, autoridades. Hablábamos de los narcogenerales, se refería a generales de la policía que supuestamente estaban involucrados en actos de corrupción. Y ahora le tocó también a Fuerzas Armadas. Habló de que habían retirado a 18 oficiales, especialmente de la Marina. El jefe del Comando Conjunto y el comandante saliente de la Fuerza Naval, Brumel Vázquez, en rueda de prensa informó
sobre los detalles de esto. Si bien es cierto, la potestad que tiene el Estado de los Estados Unidos, ¿no? Las autoridades, simplemente dice el número de personas de un país que han sido retiradas las visas, pero no da los nombres, porque sería importantísimo, aunque sea en forma reservada, para poder tomar las medidas requeridas, necesarias e inmediatas de depuración en las instituciones. Igualmente, estamos pasando por una situación realmente que preocupa. 8 tripulantes, ¿no? Una de las guardacostas en días pasados, ¿no? Se les encontró que habían escondido algunos kilos de droga que habían capturado ese buque, digamos, de la Armada Nacional. Pero ahí hay una cosa realmente alarmante. Uno de esos tripulantes, un sargento, ya había sido dado de baja hace 5 o 6 años, justamente por actos de corrupción. Y fíjese cómo es nuestra justicia y los abogados que propician esto, ¿no? Simplemente ordenó que sea restituido a la institución militar, y ahí están las consecuencias. Realmente resulta curioso cómo funciona nuestra justicia. Hace pocos días, vale la pena comentar también, que un capitán de navío que no había sido ascendido buscó a una jueza para una acción de protección, y la jueza no aceptó la acción de protección y ordenó su ascenso. Fíjese cómo confunden. Yo no sé qué tipo de experticia, conocimiento tienen los jueces, sabiendo que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, tenemos leyes específicas, la ley de personal que regula, digamos, la carrera militar, ¿no? Cómo se promocionan en cada uno de los grados, y peor aún para ser almirante. Ella pensaría que es como la burocracia, que le retiran a un burócrata, y si ha sido, digamos, este burócrata retirado no legalmente, bueno, tiene derecho a que, de acuerdo al análisis que harán los jueces, de pedir la restitución. Pero acá son casos especiales. ¿Cómo es posible que pida el ascenso a contraalmirante sin mirar, digamos, estos detalles que estoy explicando, Miguel? A propósito de lo que señala el coronel Alberto Molina, ¿esto de alguna manera no debilita institucionalmente por los hechos que han ocurrido? Seguro, pero mira, no hemos terminado de restañar heridas. Recuerda que en el Correato, ¿no?, intentó varias cosas, entre esas llevar la lucha de clases a una institución vertical, jerarquizada. Ese es un crimen en ninguna parte del mundo. Yo he tenido oportunidad de conocer algunos países, digamos, comunistas, ¿no? Corea del Norte. Tuve la oportunidad de viajar con el doctor Lucero, que en paz descanse, como presidente del Parlamento Andino. Ahí el general es general, el sargento es sargento, el capitán es capitán, y cada uno cumple una función específica dentro de la jerarquía. No puede, como decía Correa, dice, sí, he visto odiosas diferencias. No puede, pues, el sargento que está haciendo guardia almorzar con el presidente de la República, si está, digamos, en reuniones con sus asesores, en fin, no puede ocupar el servicio higiénico de la oficina del presidente de la República. Primero dé ejemplo, ¿no?, para poder exigir. Eso me enseñaron en la institución militar. De manera que quiso llevar, digamos, la lucha de clases, y eso creó un malestar tremendo, que hasta ahora, digamos, sufrimos los embates de esta infamia, podría decir, ¿no?, que quiso destruir la institución militar con sus ministros enemigos de las Fuerzas Armadas, que, como dicen los muchachos, acolitaban estas acciones infames contra la institución militar. Nombró comisarios políticos, los nombró, ¿no?, a las unidades militares, como en la vieja Unión Soviética de Stalin, es decir, civiles que iban, digamos, supuestamente a observar que se dé cumplimiento
a estas disposiciones aberrantes. Claro. Es decir, Es la época nefasta de Patiño. Época nefasta de Patiño. Justamente, primero Corcho Cordero y luego Patiño. Es que no hay quien quedarse, digamos, en los nombramientos que hizo. Si bien es cierto, es potestad del presidente de la República nombrar sus ministros, ministro de Defensa, como no, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser civil, puede ser militar, ¿no? Y en buena hora hay que recordar también a nuestros amables escuchas que antiguamente, creo que hasta el año 90, no recuerdo con exactitud, incluso podía estar en servicio activo el ministro de Defensa. Pero obviamente pensaron que ya era el representante político, el secretario de Estado del gobierno de turno, y no convenía que sea un militar en servicio activo, de manera que si es que el presidente nombrara a un militar en servicio activo, automáticamente tiene que pasar al retiro, porque ya tiene responsabilidades políticas con la política del gobierno que la ha elegido como ministro. De manera que este tipo de cosas aún se siente en la institución. Por eso es necesario que los mandos militares no agoten, hagan todos los esfuerzos necesarios, porque la materia prima fundamental en la sociedad, en la institución militar, justamente son el elemento humano. Si no hay una buena formación, fíjese usted, es tentado ahora que tenemos el peligro de los narcotraficantes, como está pasando. Claro, los narcotraficantes tienen un arma poderosísima, Miguel, que las ingentes cantidades de dinero. Y obviamente que pueden ser tentados y caer esta gente, pues que no ha asimilado la formación, ¿no?, de moral, de ética, como tienen que tener quienes abrazan la carrera de las armas. Volviendo al tema denunciado de los posibles militares y jueces vinculados al narcotráfico que se les quitó la visa, ¿cómo lograr, por un lado, que se autodepure de ser el caso que haya miembros de la fuerza pública? Porque lo otro, el dejar esta suerte de incertidumbre, daña a la institución, coronel Molina. Pero evidente, yo creo que las instituciones más sensibles son las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica especialmente, ¿no? Porque una acción, ¿no?, cometida por un militar o un sacerdote realmente se magnifica, porque justamente son el referente de lo que tiene que ser la moral, la ética, el cumplimiento del deber, el sacrificio, ¿verdad? De manera que hace un daño tremendo, pero como digo, y es necesario repetir, teníamos el Código Penal Militar, ¿no? Teníamos los tribunales militares, ¿no? Ahora tenemos el famoso COIP, que es el acrónimo de esta fanesca de leyes que yo llamo, donde realmente eso creó igual Correa y lo reformó en 2014, ¿no? El Código Orgánico Penal Integral, porque nosotros, digamos, estábamos bajo unas leyes tremendamente estrictas, ¿no? Que el Código Penal Militar y los reglamentos respectivos de disciplina. Yo creo que, repito, los mandos militares tienen que esforzarse en todos los niveles. Igual la inspectoría tiene que estar, como se dice, a 4 ojos, porque obviamente tenemos en nuestro entorno peligros como estos de vulnerar la ética, la moral de los hombres en todas las jerarquías. No estoy solamente hablando de sargentos. Es decir, mira, el tema del narcotráfico ha penetrado en otros países en todas las instancias del Estado, ¿no? Políticos, autoridades, militares, policías y un largo etcétera. De manera que este momento es el momento más crítico y, como digo, los mandos militares tienen que empeñarse en todos los niveles para cuidar justamente que sea un referente, respetada, admirada, querida, como ha sido siempre la institución militar.
El coronel Molina, en los casos concretos, en la policía se ha hablado de 3 generales, 2 en servicio pasivo y 1 activo, que está en proceso de evaluación. ¿Cuál debiera ser el papel también de la UAFE, de instituciones que debieran determinar si es que hay al menos indicios de estos hechos para depurar de plano, para que no subsistan estos lunares institucionales? Y yo creo que, como te decía inicialmente, Miguel, el Estado tiene sus propias instituciones, justamente para evitar estos actos de corrupción. Y lo más grave es la impunidad. Lo más grave de no solamente la corrupción, sino ver que se pasean gente que conocemos, esos son secretos a voces de gente que estuvo en la administración del Estado, ahora son grandes millonarios, ¿no? Con verdaderas mansiones, casos de carros de alta gama, viajes, es decir, dispendios que no tiene la persona que antes vivía modestamente, pero como fue diputado, fue asambleísta, gobernador, alcalde, qué sé yo, ¿no? Y ahora resulta que tiene una posición extremadamente cómoda, es decir, cómodo de la noche a la mañana, porque aquí nos conocemos todos. Si conocemos una persona que mediante su trabajo, un agricultor, un industrial, hizo un trabajo pero tesonero, sacrificado, y que tiene sus comodidades en buena hora, ¿no? Hay que seguir el ejemplo, debe ser, digamos, emulado. Igual sucede en la institución militar, por eso es que es mucho más frágil, ¿no? Y obviamente tienen que ser mucho más severas nuestras leyes militares para sancionar de inmediato. Pero ocurre, me contaba el exministro de Defensa, que ahora son las apelaciones y resulta que sigue en funciones quienes han delinquido y no hay cómo, digamos, deshacerse de esa persona que hace un daño a la institución, porque infelizmente, digo, nos quitaron las leyes y reglamentos militares que regían justamente para poner coto de inmediato, porque este asunto no puede quedar ahí, pues, para eternas memorias, con juicios y apelaciones, en fin, de manera que pasa, digamos, a la impunidad. De manera que yo creo que es necesario volver al Código Penal Militar, ¿no? Y que las instituciones den muestras, hagan conocer, porque uno de los asuntos importantes es que se queda ahí una cosa neblinosa, que no se sabe si les castigaron. Dicen, no, pues a ver, los 18, estos oficiales que ha denunciado o ha hecho conocer el embajador de los Estados Unidos, sí, la gente dice, ¿quiénes son? Los nombres. Y hay que saber por qué les han quitado, porque no solamente es por actos de corrupción, lo que yo conozco, pueden retirar una visa porque se ha quedado más tiempo del que estaba previsto en su visa, no sé, ¿no? De manera que a lo mejor cometió un acto, por ejemplo, ahí no están con miramientos en el tema, por ejemplo, del manejo con alcohol. Inmediatamente son quitados la visa y sacados del país, de manera que las leyes norteamericanas son leyes muy severas, de manera que esta incertidumbre que crea estas denuncias realmente hacen daño al país y a la institución. Yo creo que deben exigir, o ponemos por los canales correspondientes, pedir al país que nos den nombres para justamente tomar las medidas que sean necesarias. Bien, al coronel Alberto Molina, ex miembro de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia en este tema espinoso, las presuntas vinculaciones con el narcotráfico y el retiro de visas a miembros de la Fuerza Pública y a jueces. Muy amable, un gusto, Alberto. Gracias, Miguel, un cordial saludo nuevamente y un buen día. Muchas gracias, muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:56 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con la candidata a la alcaldía de Quito, Luz Helena Coloma, y las propuestas de campaña.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo lo que necesita y el precio está bueno. ¿Qué dices, mujer? La marca es muy importante. Es